Ya vimos la arista económica, pero sigamos analizando el contexto geopolítico de lo que está ocurriendo con este ataque de Rusia a Ucrania. Y nos acompaña a esta hora Luis Alberto Villamarín, que es especialista en geopolítica y seguridad, coronel retirado del ejército, analista y columnista de cadenas internacionales también, y ha publicado varios libros sobre estos asuntos geopolíticos internacionales. Señor Villamarín, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Un placer estar con ustedes. Bueno, hoy tropas rusas llegaron a Kiev. Dicen que es una maniobra intimidatoria. Inicialmente se había dicho que existía peligro de que pues buscara Putin con sus tropas la caída de Kiev como tal. Otras voces dicen no, es una maniobra de intimidación. Zelensky, el presidente ucraniano, dice nos sentimos solos. ¿Cómo ve usted en este punto, geopolíticamente hablando, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y la eventualidad de que el asunto pueda escalar más? Pues la lectura tendría muchas aristas, ¿no, Juan Manuel? Como en todos los eventos que trascienden, pero comencemos por decir que es el suceso trascendental más importante después de la caída de las dos torres gemelas y de la caída de Afganistán, que ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive podría ser más impactante que la caída de Vietnam del Sur, porque aquí tenemos un regreso a un escenario como el de Europa, de la guerra, y tenemos una cantidad de desinformación tal y de hechos que solamente conducen a ir corroborando poco a poco lo que muy pocos analistas también han tenido la claridad y que la tuvo el Departamento de Estado, hay que reconocerlo, de Estados Unidos, que apenas estamos en una primera parte de lo que este señor quiere, el señor Putin, que tiene unos sueños imperiales aterradores y que está soñando con reconstruir el antiguo componente de la Unión Soviética para volver a desarrollar todo un proceso geopolítico de una potencia al igual de la otra, y esta con unas ambiciones militaristas y de dominio del mundo, y que a la final terminaría creando una trilogía de luchas de poderes al más alto nivel con Rusia, con China y Estados Unidos. Así lo veo de grave y parece que cada paso va avanzando hacia allá. Ahora, usted mencionaba algo que es importante para que le saquemos punta, como se dice coloquialmente. Hasta el momento hay una arista que vale la pena reconocer, y es que en virtud de lo que ha ocurrido cuando se dio el ataque directamente de Rusia a Ucrania, ahora las entradas de las tropas a Kiev, queda claro que los servicios de inteligencia de Europa y de Estados Unidos tenían la razón, ¿verdad? A diferencia de otros conflictos, en esta oportunidad parece que tienen muy monitoreado a Rusia y a Putin, porque le han seguido sus pasos y prácticamente se ha cumplido lo que esos servicios de inteligencia han dicho, ¿o no? Sí, Juan Manuel, sí tenía la razón, y es que además no había que tampoco ser un adivino o tener tan en detalle las cosas, porque si usted mira el proceso, como fue ubicando las tropas este señor alrededor de Ucrania, su lenguaje cada vez más retador, y el respaldo que de manera abierta, porque no ha sido soterrada, sino abierta, le ha dado la China, reconociéndole que él puede hacer lo que quiera, pues realmente no había que deducir mucho, y a pesar de las presiones de tipo económico, de tipo diplomático que le hicieron, no cambió, mejor dicho, su mentalidad, ni demostró que tenía la menor intención de cambiarlo. Y por otro lado, en la parte diplomática, como decimos coloquialmente, peló el cobre cuando expulsó al segundo funcionario de la Embajada de Estados Unidos, y si recordamos también, no hace mucho fueron detectados unos funcionarios diplomáticos de Moscú en espionaje, y claro, cuando se les detecta eso, pues tienen muchos documentos e información que no sale a la luz pública, pero que los servicios de inteligencia occidentales los tenían bien monitoreados. Señor Villamarín, Estados Unidos, por ejemplo, está pidiendo a los ciudadanos que denuncien posibles ataques digitales rusos. ¿Es esta entonces sí una guerra híbrida de la que hablaban los analistas? Pues más que híbrida, yo diría que es una guerra integral. Lo que pasa es que con estas palabras que se inventan ahora, que cambian, que no llaman cronogramas, sino línea de tiempo,
que la guerra híbrida le dan el nombre a una combinación de lo que más bien se llamaría la inclusión de la tecnología en la guerra. Y desde luego Rusia tiene una capacidad muy grande, la demostró por ejemplo en la elección del año 2018 en Estados Unidos, 2014 corrijo, en Estados Unidos, la demostró también luego en los ataques que le ha hecho a Ucrania, la ha demostrado en el sabotaje que hace usualmente, no solo en Ucrania, sino dentro de los organismos internacionales en Europa. Es decir, Rusia ha demostrado que tiene un potencial muy grande en esta guerra y que yo no la llamaría híbrida, es una parte de su defensa nacional. O sea, su visión geopolítica incluye la presión militar para demostrar que tiene mucha potencia, que en realidad la posee, y también el uso de esa nueva arma que es la ciberguerra, como la llaman ellos, porque claro, hay otros estados que también la tienen y no la utilizan de esa manera, como es Israel, pero en el caso de Rusia la está utilizando es como una manera conjunta de su geopolítica, su diplomacia, su relación internacional y su posicionamiento como potencia. Sí. Entonces, más que guerra híbrida, yo la llamaría una parte integral de su geopolítica. Don Luis, ayer un televidente, un oyente también nos escribía por Twitter y decía, hombre, pregúntenle de golpe a algún analista cómo están las cosas dentro de Rusia respecto de estas decisiones que ha tomado Putin. Es decir, ¿hay apoyo unánime, hay apoyo mayoritario o de alguna manera, como estábamos viendo ayer también en 53 ciudades rusas, pues algunas personas dicen, no señor, usted está muy equivocado, salieron a protestar? ¿Qué tanto apoyo interno tiene Putin frente a estas decisiones? Pues Putin, como todos los dictadores que ha habido en Rusia, porque infortunadamente desde el más visible que tenemos, que es Iván el Terrible, hasta ahora, pasando por Stalin, por Catalina y por Lenin y por todos los sátrapas que ha tenido Rusia, acostumbraron al pueblo ruso de que esa es la forma de gobernar de ellos. Parece que fuera ya una forma cultural. Entonces les interesa muy poco o casi nada lo que piense, lo que diga o cómo actúe la oposición, porque entre otras cosas dentro de su lenguaje, de su diccionario, no existe oposición. Es un autócrata que tiene el poder y con una inclinación a que ya tiene la razón en todo lo que haga, y el señor Putin ha actuado de esa manera. Él no es la excepción, él más bien es la regla de eso, y realmente le interesa muy poco la oposición, y cuando tienen que utilizar la fuerza, la utilizan con todo el rigor y el extremismo, sea contra una manifestación política, o sea como la utilizó en el teatro. Recordemos cuando los musulmanes se tomaron el teatro allá en Moscú y ordenó meterle gas y que murieran todos los que estuvieran, o cuando ordenó derrumbar esos edificios sin importarle cuántas personas morían, porque esa es la mentalidad de ellos. Y desafortunadamente en la lectura que le da el pueblo, parece que eso fuera parte lógica de su vida, y habrá quienes protestan, pero no les ponen cuidado y siguen utilizando la fuerza para imponerse. Sí. Don Luis Alberto, el asunto de América Latina y Rusia es interesante porque en las últimas semanas ha estado en Moscú Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, estuvo Jair Bolsonaro, el presidente del Brasil, que es un hombre de derecha, pero estuvo visitando a Putin, y además Putin ha conversado telefónicamente también recientemente con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que hace 3 o 4 días dijo que Venezuela apoya a Rusia en esto y que además está dispuesta a todo y a restearse. Y fuera de eso, Putin ha hablado con Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, un país con el que Colombia tiene algunos conflictos limítrofes. ¿Qué lectura le da usted a esto, a que Putin se haya acercado recientemente a estos 4 presidentes, al de Nicaragua, al de Brasil, al de la Argentina, al de Venezuela? Pues mire, Juan Manuel, ahí lo que pasa es que todo suma en contra de Colombia, en contra de Latinoamérica, y nada suma a favor de la integración que necesita el continente. Porque Bolsonaro, en medio de sus medidas temperamentales y su temperamento un poco parecido al de Donald Trump, de que aquí la razón la tengo yo o la tengo yo, entonces peleando con el presidente Biden por la línea ideológica que tiene Biden más izquierda, optó por retirarse del redil de la Casa Blanca y demostrarle que tiene contactos con Putin, pero en realidad el pensamiento de Putin es muy diferente al supuesto pensamiento político que tiene el señor Bolsonaro. Sin embargo, está recurriendo a él para desafiar a la Casa Blanca. Entonces es una posición un poco aparte,
Y claro, ya en Brasil hay unos contactos importantes porque hay una gran incidencia de Rusia particularmente en la agricultura. Pero aquí lo que hay es como un desafío a la Casa Blanca, no por ideología, sino como por posicionamientos políticos. En cambio, lo de Venezuela y lo de Nicaragua sí es porque es una cuestión ideológica contra el Departamento de Estado y contra la política exterior de Estados Unidos, y se puede complicar en un sentido de que si las cosas se agravan allá en Ucrania, como parecería ser, Estados Unidos tendría una ocupación grande allá, y desde la Managua y desde Caracas se podrían intentar acciones desafiantes contra Estados Unidos y contra Colombia. Por ejemplo, el señor Maduro podría incrementar un sabotaje cibernético contra Colombia o intentar una aventura militar que Dios no lo quiera, nos llevaría a un conflicto en un momento determinado. Entonces, por eso nos preocupa, y lo hemos escrito varias veces, la locuacidad del ministro de Defensa desafiando a cada rato a Venezuela y utilizando un lenguaje que no le corresponde a él y una temática que debería utilizar la canciller. En ese sentido, sería preocupante eso, porque Maduro se puede sentir alebrestado e impulsado, y como no es que piense mucho, ante una locuacidad como la que tiene Maduro y una agresividad como la que tiene Putin, puede sentirse estimulado a cometer algún error que nos resultaría grave a todos. Pues muchas gracias, don Luis Alberto Villamarín, por acompañarnos a esta hora en RCN Radio para analizar lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Buen día. Buen día y mucho gusto. El gusto es nuestro, dice Luis Alberto Villamarín, que es la primera parte de lo que Putin quiere, que es en últimas reconstruir, palabras más, palabras menos, la Unión Soviética.